El pasado 18 de marzo, por primera vez, el gobierno español apoyó públicamente las pretensiones expansionistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El gobierno declaraba que el plan de Rabat de hacer del Sáhara una provincia autónoma era el más viable. Y es que la relación entre el Estado español y el Sáhara va mucho más allá de la que pueda haber entre dos estados próximos y proviene de los tiempos en los que el Sáhara era una colonia del Estado español. En este vídeo vamos a repasar esta relación. España mantiene el honor y la dignidad de su soberanía en sus territorios de Ifni. Año 1958. El Acuerdo de Cintra pone fin a la guerra de Ifni que Marruecos disputaba contra Francia y España, fijándose así los límites territoriales del Sáhara Occidental. La presencia española en la zona se venía prolongando desde finales del siglo XIX, en el contexto del reparto de África entre las potencias europeas. El régimen de la Restauración, no obstante, nunca pasó de ser una potencia de tercera fila. A pesar de la dureza del clima, extremadamente cálido y desértico, que impone una baja densidad demográfica, el Sáhara Occidental cuenta con costas propicias para la pesca y un yacimiento rico en fosfatos en Bukra. Este último fue explotado desde 1962 por la empresa nacional minera del Sáhara, hoy en día conocida como Fosbukra S.A. Por lo tanto, durante este periodo, el Estado español ejerció un colonialismo extractivo, explotando a través de compañías nacionales las dos principales fuentes de riqueza del Sáhara, la pesca y los fosfatos. Durante el proceso de descolonización de África, el Estado español imitó la estrategia portuguesa de convertir sus antiguas colonias en nuevas provincias, para así evitar los requerimientos de las Naciones Unidas. De esta manera, desde el Acuerdo de Cintra en el 58, el Sáhara Occidental pasó a ser una provincia española más y sus habitantes a contar con un DNI español. Sin embargo, entre las tribus saharauis comenzó a surgir un sentimiento nacional. En 1966, un joven universitario de origen beduino, conocido como Basiri, fundó el periódico Al-Sihab, La Antorcha, donde comenzó a difundir sus ideas sobre el derecho de autodeterminación del Sáhara. En 1968, Basiri se convirtió en el líder del movimiento nacional por la liberación saharaui, Harakat Tahrir, embrión del actual Frente Polisario, concebido desde sus inicios como un movimiento independentista armado contra la ocupación española. 2 años más tarde, junto con otros movimientos independentistas y como respuesta a las negociaciones entre la monarquía marroquí, Argelia y Mauritania, se organizó una manifestación en el distrito de Zemia, en el Aaiún, contra las motivaciones expansionistas de sus vecinos. La manifestación fue autorizada por las autoridades españolas, pero se utilizó para leer un manifiesto contra la ocupación española y acabó en disturbios. Estos hechos se conocen como la Intifada de Zemia. La policía territorial no pudo controlar la situación, por lo que acabó interviniendo la Legión, que disparó contra los manifestantes, provocando la muerte de 11 de ellos. 3 dirigentes independentistas, entre ellos Basiri, acabaron detenidos. Tras horas de torturas, el joven líder saharaui, que contaba entonces con 28 años, fue fusilado sin juicio. La policía española habría ocultado este asesinato, alegando que Basiri habría sido expulsado a Marruecos. La violencia ejercida motivará la condena de la ONU, que en ese mismo año, en 1970, instará a España a preparar un referéndum por autodeterminación del Sáhara Occidental. La resolución de las Naciones Unidas había sido clara y terminante: autodeterminación para el territorio. Lejos de hundir la moral del pueblo saharaui, el ejemplo de Basiri dio fuerza al Movimiento Nacional de Liberación, que en 1973, junto con otros grupos independentistas, dio lugar al Frente Polisario. El Polisario defendería desde entonces una estrategia de lucha de guerrillas contra las autoridades españolas. En 1974, el joven El Wali Mustafa Sayed, un pastor de cabras que había conseguido estudiar Derecho gracias a una beca y de extracción popular, se convirtió en el líder carismático que el Frente Polisario necesitaba. La voluntad de nuestro pueblo exige que el Sáhara sea independiente. 2 años después de la creación del Frente Polisario, la autoridad española solo era capaz de ejercer su control plenamente sobre las poblaciones urbanas. Su estrategia de guerra popular prolongada había conseguido calar entre las masas y también el apoyo armamentístico de la Libia de Gaddafi.
En 1974, ante las presiones de la ONU y el aumento de la influencia del Frente Polisario, el Estado español anunció la celebración de un referéndum para 1975. Los preparativos, sin embargo, fueron paralizados debido a la denuncia que Marruecos puso al Tribunal Internacional de Justicia. Octubre de 1975. Francisco Franco sufre 4 infartos y recibe la extrema unción por parte del obispo de Zaragoza. Ya no saldrá del hospital. El estado terminal del dictador fue el pistoletazo de salida para que la monarquía marroquí llevara a cabo un plan desarrollado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 6 de noviembre, 300.000 civiles cruzaron la frontera para ocupar supuestamente de forma pacífica el territorio. Marruecos presentaba ante el mundo la Marcha Verde como una manifestación espontánea. Sin embargo, entre los civiles se encontraban unos 25.000 soldados que portaban armas ocultas. A pesar de las quejas de la ONU, Francia y Estados Unidos apoyaron la anexión. Ante la inminente muerte de Franco, el príncipe Juan Carlos asumió los poderes del Estado español. Su frágil posición política, junto con la dependencia militar hacia los Estados Unidos y política hacia Francia, ya que era su principal aliado en su estrategia por la integración europea, fueron las causas por las que España se sentó a negociar. El resultado de estas negociaciones fue el vergonzoso acuerdo del Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania. El país europeo se lavó las manos y transfirió la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, que, a cambio, había de reconocer el derecho de determinación del Sáhara. Sin embargo, en acuerdos secretos que fueron revelados posteriormente, lo que de verdad obtuvo el Estado español fue la salvaguarda de sus intereses económicos bajo la nueva administración. Este acuerdo contravenía el plan trazado por el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, que había establecido que serían las propias Naciones Unidas quienes administrarían el territorio hasta la celebración del referéndum. Desde entonces, la ONU ha venido señalando que España, como potencia administradora, no tenía ningún derecho a ceder la administración a otros estados de un territorio sobre el cual no poseía ningún tipo de soberanía. Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar. El abandono del Sáhara por parte de la potencia administradora y los incumplimientos de las promesas para la realización del referéndum fueron las causas para la guerra entre el Polisario, con el apoyo de Argelia, contra sus nuevos ocupantes, Marruecos y Mauritania. Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí. El 27 de febrero de 1976 se proclama la República Árabe Saharaui Democrática, con el Frente Polisario como partido dirigente. El Ouali, que se había convertido en el primer presidente del Sáhara, encontró la muerte pocos meses después en combate contra tropas mauritanas. Al igual que Basiri, contaba con tan solo 28 años. Las guerrillas saharauis se habían reforzado con armamento argelino y libio, sobre todo con la deserción en masa de las tropas nómadas, el cuerpo auxiliar de la antigua colonia. Con esos cimientos terminó de tomar forma el Ejército de Liberación Popular Saharaui. El fallecido presidente fue sucedido por Mohamed Abdelaziz, que ejerció como tal hasta su muerte en 2016, logrando la reelección en 8 comicios consecutivos. Mohamed se caracterizó por un liderazgo civil y la condena del terrorismo como herramienta política. El Ejército de Liberación debía actuar de acuerdo a la legalidad internacional, dirigiéndose siempre contra objetivos militares y nunca contra la población civil. En 1979, ante la amenaza que suponía el expansionismo marroquí para su propio país, Mauritania acabó por abandonar la guerra y reconocer la República Árabe Saharaui Democrática y alinearse con sus objetivos de emancipación. En noviembre de 1976, Felipe González, secretario general del PSOE y líder de la oposición en el Estado español, realizó una visita al Sáhara. Allí mostró su repulsa al Acuerdo de Madrid y mostró el apoyo de su partido por la causa saharaui. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
Nada de esto se cumplió. Cuando el PSOE llegó al gobierno 6 años más tarde, Felipe González marcó lo que sería desde entonces la política internacional del Estado español respecto al Sáhara. No reconocer la República Árabe Democrática Saharaui y afirmar defender las resoluciones de la ONU, mientras al mismo tiempo fortalecía sus relaciones políticas y comerciales con Marruecos. Marruecos se había convertido en el socio prioritario de la OTAN en una región donde el socialismo árabe avanzaba desde los años 50. Por su parte, la RAS avanzaba en su reconocimiento internacional y era admitida en la Organización para la Unidad Africana en 1982. Sin embargo, en lo militar, Marruecos, armado por la OTAN, no dejaba de avanzar. En 1987, Marruecos completó la construcción de 8 muros sobre territorios ocupados. Más de 2.700 kilómetros de vallas y campos minados que cercaron la capital, las principales ciudades y los yacimientos de fosfatos y dejaron únicamente bajo control de la República Saharaui 266.000 kilómetros cuadrados del territorio más desértico, la frontera con Argelia, y una estrecha franja hasta el Océano Atlántico, la frontera con Mauritania. Dicho territorio apenas permite vivir a 30.000 personas, con lo que gran parte de la población de la RAS tuvo que establecerse en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Los distintos gobiernos españoles han utilizado desde entonces la ayuda humanitaria como un arma electoral, pero sin comprometerse realmente con una verdadera solución que ponga fin al conflicto del Sáhara. El alto al fuego llegó en 1991, después del compromiso de Marruecos de permitir la entrada de una misión de las Naciones Unidas para la realización del referéndum. Sin embargo, a lo largo de la década siguiente, Marruecos entorpeció una y otra vez las negociaciones con el Frente Polisario para que pudiese llevarse a cabo un censo electoral. ¡Muro! ¡Lo vamos a tumbar! La autoridad del Polisario me ha dicho que ha llegado a un acuerdo con la MINURSO para que llegasen hasta aquí los manifestantes. Y la MINURSO tiene que velar por el derecho de la autodeterminación y no por la seguridad de Marruecos. Paralelamente, las presiones de Marruecos fueron aislando internacionalmente a la República Saharaui. De los 84 países que llegaron a reconocerla en su día, actualmente solo 45 la siguen reconociendo. Aprovechando esta debilidad, en 1999 Marruecos dividió el territorio saharaui en provincias y en 2001 anunció que la opción del referéndum quedaba definitivamente descartada. A partir de ese momento, la monarquía marroquí presentará como solución definitiva la inclusión del Sáhara como región autónoma dentro del Gran Marruecos. El alto al fuego de 1991 incluía el establecimiento de 4 pasos fronterizos que Marruecos podría utilizar para comunicarse con Mauritania en la franja controlada por la RAS. Desde el 21 de octubre de 2020, un grupo de civiles saharauis bloquearon el paso más occidental de estos 4, el de Guerguerat, como protesta por la situación de abandono sufrida por el pueblo saharaui. Marruecos respondió ocupando militarmente para desalojar a los civiles. Esta agresión fue interpretada por el Frente Polisario como una ruptura al alto al fuego por parte de Marruecos, ordenando la movilización de la población y reactivando el Ejército de Liberación. Desde entonces, un conflicto de baja intensidad ha supuesto bajas para ambos bandos y la ruptura de las relaciones entre Marruecos y Argelia. En este contexto, Brahim Ghali, presidente de la RAS, fue hospitalizado en Logroño por un cuadro grave de coronavirus durante un viaje a España. Como muchos saharauis, Brahim Ghali tiene un DNI español y su hospitalización respondió más a una obligación legal que a un claro apoyo de España al Sáhara. Sin embargo, Marruecos reaccionó con una dejación de funciones en su control fronterizo para presionar al Estado español. Ghali tuvo que abandonar el país y marchar a Argelia en cuanto se restableció. Un año después, España abandonaba sus posiciones históricas mantenidas durante 30 años, reconociendo la opción de la autonomía como la mejor posible. Pero esto no era del todo novedoso. Ya en 2001, bajo el mandato de Aznar, su ministro de Exteriores, Josep Piqué, había hablado de la necesidad de buscar otras opciones bajo la imposibilidad de la realización del referéndum. Pero era la primera vez que el gobierno se decantaba públicamente por esta postura. España reconoce los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. Desde el alto al fuego de 1991, Marruecos ha mantenido una política de acoso y derribo contra la población saharaui. Más de 40 presos políticos saharauis sufren, tras juicios sin garantías, en prisiones marroquíes. Por otro lado, Marruecos está menos interesado que nunca en deshacerse del Sáhara. A la lucrativa explotación de fosfato y pesca se ha sumado en los últimos años el descubrimiento de yacimientos de oro, diamantes y uranio por parte de la empresa canadiense Metalex. A día de hoy, la ONU sigue considerando al Sáhara una colonia de iure, de derecho de España, y el Estado español tiene una responsabilidad que no puede ni debe eludir.